Hola, así como el hombre piensa, así es él. No somos como pensamos que somos, somos como pensamos. Por eso es tan importante hacernos preguntas constantemente para poder conocernos, porque cuando respondemos a esas preguntas vamos a saber cómo pensamos y entonces vamos a saber cómo somos. Y la pregunta que yo te sugiero en el día de hoy es, ¿qué tan alto quieres volar en esta vida? Vuelvo y repito, ¿qué tan alto quieres volar en esta vida? Y voy a utilizar una palabra que para mí fue eh, desde, digamos, la palabra que marcó mi vida en los inicios de mi vida espiritual. Y es Isaías 40:31. Y voy a leerla, o 40, desde el verso, digámoslo, 30. Dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y pues la verdad cuando leí este versículo me llamó la atención porque está hablando de un águila y me puse a investigar y el águila es el animal o el ave que vuela más lejos. Dice que llega un momento en que se pierde en el firmamento, está a un punto y se pierde. Pero lo interesante del águila, cuando empecé a hacer esta investigación, es que el águila no aletea, sino que el águila conoce los vientos y sabe moverse o llegar a esas alturas utilizando los vientos. Y entonces, digamos lo que empezó a tener sentido esta palabra que dice acá, y porque pues realmente todos queremos de alguna forma volar alto o llegar alto. Y este versículo, habla de que los que confían en el Señor renovar su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán y caminarán y no se cansarán. Y otro aspecto que o que encontré en el águila es que el águila vive en los lugares altos y que en esos lugares él se lanza a volar o empieza su vuelo solamente cuando el viento le conviene, es decir, espera que haya un viento a favor para que pueda realmente extenderse a esas alturas. Entonces empecé a recoger mucha información sobre lo que significaba eso para mí o para una persona, un ser humano. El águila no vive, digámoslo, comiendo basura, como las aves que lo hacen. La águila no vive comiendo cadáveres, como otras aves que lo hacen. El águila no vive en las cuerdas de la luz, como hay unas aves. El águila realmente vive en las alturas. Y eso empezó a hacer sentido a mí, porque al trasladar esta información, hay muchas veces que nosotros perdemos mucho tiempo recogiendo basura, o sea, en las redes sociales, en las series y las novelas, o muchas veces en las cuerdas de los teléfonos, oyendo chismes o simplemente perdiendo el tiempo. Pero realmente si uno quiere volar harto, tiene que aprender a tener tiempos de quietud, tiempos de intimidad con Dios para escuchar su palabra. Porque realmente desde ahí es donde deben salir todas las iniciativas que nosotros tengamos en la vida, todas las decisiones que tengamos en la vida, pero para eso necesitamos vivir en los lugares altos. O sea, fue el primer elemento que empecé a entender que si yo quería volar harto, tenía que aprender a tener intimidad con Dios, a tener quietud, a esperar antes de tomar una decisión y consultarle a Él, a no lanzarme sin que el espíritu, la palabra viento es la misma palabra espíritu, sin que el espíritu me hubiera dicho algo. Y realmente desde ahí inició una nueva etapa, digámoslo, en la vida espiritual. Cuando entendí que realmente, si no el espíritu no me ha dicho nada, yo no debería lanzarme a ninguna decisión. Y creo que eso es lo que mismo vemos reflejado en la palabra. Uno ve el caso de Moisés, que se acostumbró a andar con Dios y Dios lo guiaba en forma de nube durante el día y en forma de fuego o bola de fuego durante la noche. Y conocemos esa famosa frase cuando
En algún momento Dios le dijo que se moviera y la nube no se movió. Y él dijo, si tú no vas conmigo, yo no iré a ningún lado. Y realmente es una declaración muy poderosa del entendimiento para poder volar alto. Y es realmente esperar a que el Espíritu le hable a uno. Y una vez que el Espíritu le hable a uno, el segundo paso, estando en esa posición, vuelvo y repito, porque no es una posición ni de perder tiempo, ni de estar en entretenimiento, sino de quietud y de intimidad. Allí en los lugares, por eso haya mucho sentido, muchas de las narrativas de la palabra en cuanto a Jesús, en que muchas veces él se iba al monte solo a orar. Y yo pienso que ahí era donde él recibía esa revelación, digamos, ese direccionamiento de parte del Padre. Entonces, realmente, la primera cosa es que tengo que estar ahí. Y las ventajas es que correré y no me fatigaré, y caminaré y no me cansaré. Mira qué tan, porque realmente es muy diferente planear y fluir en esos vientos que aletear. Y por mucho tiempo en mi vida yo lo que hice fue aletear, o sea, correr, apagar incendios, andar de aquí para allá, esforzarme mucho. Pero la misma palabra dice que en vano trabaja el que trabaja si Dios no está con él. En vano cuida el que cuida si Dios no está con él. Entonces realmente nosotros lo que tenemos que es aprender a esperar. Ahora, cuando dice que los que esperan de Dios levantarán alas como las águilas, entendí que esperar no es un verbo pasivo, sino es un verbo activo. Cuando tú estás esperando a alguien, tú estás mirando el reloj, tú estás mirando para allá, tú estás mirando para acá, tú estás llamando, ¿qué pasó? Esperar realmente es eso. Por eso la misma palabra nos anima a que pidamos y se nos dará, a que busquemos y hallaremos, a que golpeemos y se nos abrirá. Y realmente cuando yo empiezo a ejercer todas estas actividades, eso tiene que ver mucho con esperar. Estamos esperando en Dios, estamos esperando que el Espíritu nos dé las órdenes. Pero aquí es interesante que en esta misma palabra, en el versículo 30, habla de otras dos, digamos, posiciones que yo puedo tener o mantener. Dice, aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Y para mí estos son como etapas de la vida. Yo me acuerdo, dice, cuando los jóvenes se cansan y fatigan, es decir, cuando estamos a toda hora mirando en el activismo, vamos a hacer algo y mantenemos cansados, de lunes a viernes haga cosa, y nos fatigamos. Y después dice, los muchachos tropiezan y caen. Es cuando empezamos ya en una edad más adulta a cometer los mismos errores, a mantener los mismos errores, a hacer los mismos negocios malos, a tener las relaciones malas que podíamos tener y volvemos a tropezar y caer. Pero ya llegar a esa etapa de los que esperan el Señor es un tiempo para mí, o es un momento ya de madurez, es un momento donde ya nos hemos cansado de correr y fatigarnos sin ningún resultado, nos hemos cansado de tropezar y caer, y ya queremos otra nueva realidad, y creo que todos llegamos un momento a ese punto, donde queremos realmente conocer cómo no estar, digámoslo, gastando o desgastándonos sin tener un resultado, sin realmente poder alcanzar esas alturas que todos queremos alcanzar. Entonces, esta palabra, Isaías 40:31, es una palabra que yo te invito a que tú acojas, a que tú mastiques, a que tú logres digerir esta palabra, porque narra Dios mismo nos está dando aquí una fórmula, nos está dando una fórmula para que podamos todos realmente entrar en ese descanso, porque realmente cuando tú estás el Espíritu es el que te estás guiando, no te correrás ni te fatigarás. Es como cuando va uno fluyendo en la corriente, cuando la corriente es la que lo está llevando, la corriente buena en este caso, que es la corriente de Dios, es ese fluir. Es la diferencia entre nadar en el mar y nadar en un río. Cuando tú nadas en un mar, dejas de nadar y te ahogas. Pero cuando estás nadando en un río, esa corriente te va llevando y sí tienes que llevar un direccionamiento, pero no es el cansancio de que si paras vas a perderlo todo. Entonces realmente Dios nos está dando aquí una pauta muy importante en la vida.
Y creo que la forma de aplicarlo realmente es en el diario vivir. El poder llevar toda decisión de esta forma, esperando hasta en Dios. Tanto en la familia como en el trabajo, como en la vida en general. O sea, si tú, pues desde que yo conocí esta palabra, conocí este direccionamiento, eh, si tú trabajaras conmigo, te vas a dar cuenta o te darías cuenta que cuando vamos a tomar una decisión, hablamos de todas las posibilidades que hay, pero después de hablar de las posibilidades, oramos y esperamos, nos quedamos en un silencio un momento hasta conocer o esperar que Dios nos hable, que nos dé una señal. Y una vez que hacemos esto, nos preguntamos, todos los que estamos ahí en la mesa, ¿sentiste algo? ¿Te dijo Dios algo? ¿Te llegó alguna palabra? ¿Te dio alguna visión? Y una vez que corroboramos el sentir general, buscamos que el Espíritu Santo nos guíe en ese momento y preguntamos si esto del Espíritu es de nosotros, es del diablo, y después tomamos la decisión. Y eso ha hecho que seamos muy asertivos y realmente hemos visto esa elevación, hemos visto que hemos llegado a lugares más altos, tanto en la relación familiar como en la relación del ministerio, como en relación del trabajo. Así que es la forma de poner en práctica la palabra. Y lo vemos el mismo Jesús, que es el ejemplo nuestro, que él siempre tenía esta disciplina de ir al monte a solas a orar, a escuchar esa palabra, a buscar esa dirección. Y ese es el sentido de Isaías 40:31 y es el sentido que hoy que queremos dejarte a ti, que puedas realmente acoger esta palabra y que puedas realmente decir, o sea, o de una forma racional o digámoslo intencional, querer llegar más alto. Creo que Dios tiene un propósito para cada uno de los que me está escuchando y ese propósito se cumple cuando yo me alineo con Dios, cuando yo me dejo guiar por su corriente, cuando yo me dejo guiar por su Espíritu Santo que me guíe en cada decisión. Y así podré realmente ver cosas que no vería en lo natural. En alguna oportunidad estuve en una base aérea y nos invitaron a volar en un planeador. Y pues la primera cosa interesante que vi es que el planeador no tiene motor. Entonces para lanzarlo desde abajo es como si se colocara un caucho, lo jalan y cuando sueltan ese caucho el planeador sale. Pero lo segundo que me di cuenta es que cuando está en las alturas, el que iba piloteando estaba buscando los pájaros. Y entonces yo le decía, ¿por qué buscan los pájaros? Y le dije, porque ellos conocen las corrientes. Y donde están ellos es porque las corrientes están a favor. Entonces, ahí fue un día que aprendí más esto sobre las águilas. Aprendí que realmente yo debo buscar el espíritu si quiero llegar más alto. Así que yo te animo que pases, no sé en qué etapa estás tú, si estás en esta, es que los jóvenes se cansan y fatigan, o sea, en el activismo, o tal vez están en el de tropiezan y caen, que es básicamente cuando seguimos cometiendo los mismos errores y es como un círculo vicioso. Y yo te quisiera invitar a que probaras esto, los que confían en el Señor o los que esperan en el Señor, dice la versión, estos renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, te animo a que llegues a este nivel y a que puedas llegar a la altura que Dios mismo quiere que llegues y que yo sé que tú también quieres que llegues. Que tengas un buen día. Recuerda, la pregunta es, ¿qué tan alto quieres llegar? Y la respuesta que nos da la palabra es que los que esperan en Dios levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que tengas un buen día.